pasó un minuto de las 11 de la noche. Estamos en vivo desde Buenos Aires, aquí en C5N, con un programa que habitualmente tiene entrevistas y de vez en cuando algún debate. Este año no habíamos casi debatido porque, bueno, estábamos interesados en el otro género, pero hay algunas cuestiones que son interesantes de discutir y en un rato nada más vamos a discutir en la tele algo que se discutió en muchos otros ámbitos. Ustedes saben, Vargas Llosa, invitado a la inauguración de la Feria del Libro, generó una suerte de carta crítica, por no decirle reacción, de varios intelectuales argentinos, muchos de ellos, la mayoría, enrolados en el movimiento que se conoce como Carta Abierta, que es justamente un espacio que agrupa intelectuales que piensan en el país y que fueron muy duros, muy críticos sobre esta posibilidad de Vargas Llosa inaugurando la Feria del Libro. Llegaron a decir que es una ofensa para la Argentina, lo que merece un debate interesante. Esto pasa en todos lados, después te voy a contar. Digo, se discutió Céline hace un mes en Francia también, un escritor controvertido, porque al mismo tiempo que era un novelista excepcional, yo tuve la suerte de poder leerlo y probablemente haya escrito novelas, algunas de las novelas que más me han gustado leer en la vida. El tipo tiene a su vez en su vida un comportamiento mucho más complicado, aunque el de Vargas Llosa, el tipo era filonazi, si querés, colaboracionista nazi, y entonces el debate en Francia sobre si homenajear o no a Céline terminó siendo algo muy parecido a lo que está pasando acá, es decir, aclarando muchísimo que Vargas Llosa no es filonazi, digo, pero el debate sobre qué pasa con las ideas del autor y su obra. Muchos de los que lo critican dicen sus novelas son excepcionales, pero políticamente es complicada su posición para la Argentina. Eso vamos a discutir acá con Vicente Batista, uno de los que escribió esa carta, y con Abel Pose, un escritor que claramente piensa lo contrario. Más tarde también vamos a entrevistar a Pinedo, y la primera de las cuestiones del día, tiene que ver con estas imágenes que vas a ver ahora. La Ruta 9, la ruta que quizás más conozca de todas las rutas y que quizás la ruta que más voy a conocer toda mi vida, porque soy de Rosario, porque me ha tocado viajar 3 veces por semana ida y vuelta. La ruta Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires, termina siendo la más peligrosa del país. Y a mí, que me tocó transitarla muchas veces, me cuesta entender por qué. Por eso le vine a preguntar a la gente del CESBI, Fabián Pons, muchas gracias por venir. Antes de arrancar con los debates, con la política, un choque múltiple, estás enterado. Sí. Autos, un camión, se repite todo el tiempo. Al rato del choque múltiple hubo otro auto que se metió abajo de otro camión. Digo, ¿por qué la ruta Rosario-Buenos Aires es la que más choques registra? La problemática es diversa, depende de las partes de la ruta. Si uno quiere hacer un número bien hecho, tendría que medir la cantidad de siniestros por cada 1.000.000 de kilómetros recorridos. En cuanto a la cantidad y los relevamientos que nosotros hacemos, las reconstrucciones, es la que más casuística tiene. Y los motivos son varios. Una es que tenemos la primer parte de la Ruta 9, lo que es la autopista del Sol, con 6 carriles, con una velocidad alta, con un tráfico muy fluido, con mucha cantidad de vehículos. Y también es donde empieza la ruta del Mercosur. Eso es lo que empalma después con Zárate Campana, con lo que sigue para Rosario, con lo cual tenemos una gran cantidad de camiones. El camión no es peligroso en sí mismo, pero cuando uno tiene un choque con un camión, las consecuencias son muy importantes por la diferencia de masas. O sea, la primera de las cuestiones tiene que ver con la velocidad. Sí, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. La velocidad es un factor preponderante en todo esto. ¿Vos decís que ahí nadie la controla? No. Eso es una de las cuestiones que hemos escuchado durante todo el verano. Hubo muchos controles, sobre todo fijos, en lo que son las rutas a la costa atlántica. Pero la Ruta 9 es una ruta que tiene mucho tráfico durante todo el año, y si vos lo transitas habitualmente, como yo también lo hago, te das cuenta que no hay controles de velocidad en ninguna de sus partes. Así que paramos para ordenar un poco la explicación y aprovechar el tiempo. Algunas placas, como para ir avanzando. Si tenés la primera, nos permite analizarlo desde ahí. Ranking de las rutas más peligrosas. La 1 es la Ruta Nacional 9, después la 3, después la 7, luego la 8 y más tarde la 5. Hablamos justamente de eso, de la Ruta 9. Finalmente, los micros larga distancia tienen una suerte de control electrónico
según el cual no pueden superar 100 o 110 kilómetros, como dicen todos. ¿Es así? No, el tema es así. Los vehículos que tienen motor con gestión electrónica, que así se llama, uno puede limitar la velocidad a través de la gestión electrónica de ese motor. Lo que tiene que en la realidad, los únicos que se han limitado son los vehículos que salen de retiro y no todos. Pero no salen solamente si vos no salís de retiro no te controlan. Exactamente. Y aparte, es muy sencillo. Como decías vos, o como me pasa a mí, que también voy bastante asiduamente a Rosario, vos ves que te pasan los micros a 130 kilómetros por hora. No nos olvidemos que hace muy poquito el micro ese que iba a Paraguay, que lo filmaron estos chicos, los pasaron a más de 130 kilómetros por hora. Entonces, los controles son para algunos vehículos y por otro lado, en la ruta en sí mismo, controles de velocidad no hay. O sea, no es la ruta 2 la única ruta que existe en el país, o la 11. Ahora, perdóname, yo reconozco que a veces voy un poco más rápido de lo que debo. ¿Qué es más peligroso? ¿El salame que va rápido o el salame que va demasiado lento por el lugar equivocado? Porque la ruta 9 tiene, de San Nicolás para allá, aunque se enojen mis compatriotas rosarinos, tanto salame lento por la izquierda que, dado que habitualmente hay mucha niebla, especialmente a la madrugada, a las 6, 6 y media de la mañana, es muy difícil no llevarte los puestos. Por eso te decía que es muy complicada toda la casuística de la Ruta 9. Por un lado tenemos vehículos muy antiguos en un estado deplorable circulando por una ruta donde hay un gran tráfico de camiones y donde hay múltiples velocidades. Tenemos vehículos a exceso de velocidad andando a 160, 170 kilómetros por hora, conviviendo con camionetas destrozadas. Y como vos decías, la velocidad es peligrosísima en cualquier ámbito, pero también te encontrás vehículos que vienen a 60, 70 kilómetros por hora andando por el carril rápido. Por otro lado, con el gran tráfico de camiones que hay, si te fijas, la mano lenta generalmente está en un estado no demasiado bueno. Los camiones marcan más la ruta. Si bien tenemos balanzas, hay controles de pesos en la ruta. Ahí está el río Tala. Exactamente, pero por otro lado hay mucho camión que circula con exceso de peso y destruye las rutas, no solamente en la Ruta 9, en todo el país nos pasa lo mismo. Si tuviéramos que entender lo que pasa en la Ruta 9, primero no hay control de velocidad, después la ruta está marcada, tercero, tenemos la niebla y la quema de pastizales, que hace 2 años atrás causó una cantidad enorme de siniestros. A nosotros lamentablemente nos tocó ir a reconstruir parte de esos siniestros y nos encontrábamos que estábamos en el lugar del hecho, en el momento, con los coches chocados ahí, y seguían pasando los micros a más de 100 kilómetros por hora por el lugar del choque. Gendarmería hizo muy buen trabajo en su momento de poner ese coche piloto y llevarlos en un pelotón para que nadie excediera los límites de velocidad. La propia gente de Gendarmería decía que había conductores que se adelantaban al coche, al pace car que se había creado. Con el choque ahí. Sí, no nos pueden poner un policía atrás de cada uno de nosotros, con lo cual el ingrediente más importante tal vez de todo esto es nuestra propia inconducta. Probablemente, pero lo cierto es que hoy 10 autos y 3 camiones chocaron en la Ruta 9 y lo tomamos como otro choque en la Ruta 9, como si fuera natural que 10 autos y 3 camiones choquen en menos de 24 horas. Yo no me acuerdo de haber ido a Rosario y entre la ida o la vuelta no haber encontrado algún choque. O camiones que se habían ido de la ruta, o coches. Otro problema que tiene la Ruta 9 es que en mucha parte es autovía. Entonces vos lo ves como cruzan por el carril central de una mano a la otra, o buscando una estación de servicio, o en los pueblos se pasan por infinidad de pueblos. Entonces no hay un ámbito seguro que no se te vaya a cruzar nadie, hay animales sueltos, hay una multiplicidad de factores que hacen esto. No tanto los animales sueltos en la Ruta 9, sí te compro más la de la niebla. Pero sí los perros, hay gran cantidad de perros sueltos. Entonces hoy en día chocas un perro y destrozás un auto, y mucha gente tratando de esquivar ha tenido gran cantidad de accidentes, y la niebla es un factor muy problemático, sobre todo en la época invernal. Niebla más quema de pastizales. En invierno entre las 6 y las 8 de la mañana, la verdad, la recomendación es no viajar. Pasa que es el horario en el que sale todo el mundo, porque el que sale de Rosario a Buenos Aires habitualmente sale por reuniones que tiene desde las 10 en adelante. Entonces... Y estos siniestros, como los que decías vos, tienen una característica que también se dan en todas las autopistas y en las autovías. Hay un accidente en un lugar y automáticamente de la mano de enfrente es muy probable que se genere otro accidente por la gente que aminora la velocidad o frena para ver el choque. Ese morbo que hay en mirar el accidente genera otro accidente. Habría que decir qué barbaridad, pero pasás por al lado y es terrible. Sí, pero ese morbo muchas veces es lo que genera mayor siniestralidad. Y no son accidentes, son hechos de tránsito que son perfectamente evitables.
Fabián, gracias por venir. Gracias, Gerardo. No quería arrancar el programa sin entender un poco este tema. Después de